Qué extraño tu retrato de hace 20 años. Lo que se vuelve a sentir muere por primera vez. En 1940 pensé, en 1950 recordaré este año. Ahora, en 1960, recuerdo que en 1950 recordé que en 1940 me propuse en 1950 recordar 1940. Es fatal. Estamos en 1960. Estamos en el 2010. Lo habíamos previsto hacía años atrás. Eduardo Anguita, Venus en el pudridero. Está conmigo Gonzalo Díaz. Gonzalo Díaz estudió en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile entre los años 1955 y 69. Más de 40 años de docencia en la gloriosa Universidad de Chile. Ha recibido el grado de licenciado de arte con mención en pintura. Estudió luego en la Universidad Internacional del Arte en Florencia. Por ahí creo que anduvo con Francisco Smyth. Así es. En 1987 fue destacado con distintas becas, entre otras la Fundación Guggenheim. Ha ganado proyectos del Fondo de Desarrollo de las Artes, también ha ganado el Premio Nacional de Arte, y a partir de 1980 su trabajo comenzó a evolucionar desde un lenguaje pictórico bidimensional, desde el caballete, hacia otros formatos, como el que acabamos de ver en estas imágenes que acompañaban la cita inicial del poeta Eduardo Anguita. Veíamos estas fotografías que estaban en la exposición Data del año 2009, si no me equivoco, en el Museo de Arte Contemporáneo. Muchas gracias, Gonzalo, por estar aquí hoy, en el 2010, en que pensamos que nos recordarán o recordaremos que en otra decennia y en otros años. Lo primero que quería preguntarte es esas primeras imágenes impresionantes de esta niña que dice, el texto dice, lleva en sus manos un texto que dice 13 de marzo del 2000, y ahí viene el juego con la reescritura del texto de Anguita, ¿no? ¿Cómo surge este trabajo y cómo hiciste este seguimiento? Y si fue tal a través de todos los años, o sea, prácticamente, ¿desde qué edad tenía la niña que fotografiaste? Bueno, es un trabajo forzado. Ujú. Duró 8 años la producción del trabajo. Tenía 8 años la niña y la última toma tenía el doble, 16 años. Fue un trabajo que me permitió pasar de un siglo a otro, pero también de un milenio a otro, Ujú. haciendo algo, ocupado en algo. Ujú. Y bueno, el sustrato del trabajo es esa estrofa de Venus en el pudridero, eh, que la tenía seleccionada de hace muchos años. Y el inicio del trabajo tuvo unas coincidencias que después pude percatarme. Ujú. Empezó el año 1996 Ujú. y terminó el 2003, es decir, el cambio de siglo y de milenio está casi justo en el eje del trabajo, ¿no? Y bueno, después descubrí una cantidad de otras Sinergia o sincronía, como diría sí, Jung, ¿eh? sí, y simetrías. Y simetrías. Sí. Oye, Gonzalo, de alguna manera, bueno, en el texto de Data, en uno de los textos que acompañan esta exposición, Federico Galende dice, Gonzalo me confesó hace un tiempo que él solía pensarse a sí mismo como alguien habitado por un retardo o un retraso, y una testificación, un retardo o un retraso del que su obra era un efecto y una testificación a la vez, una pequeña laguna de imágenes sueltas e inconexas. ¿A qué se refiere con ese retraso o desfase, o como si tú llegaras con tu obra desfasado a algo? ¿Y Sí. desfasado a qué? Bueno, esa era la misma comentario que te hacía de mi reticencia de venir a este programa, porque efectivamente eh,
no solamente vivo en ese retraso, sino que postulo que tengo un retraso mental contundente. Contundente. Es decir, me demoro en dar con la cosa y al parecer, según dice Galende, como que las obras lo adelantan a uno, ¿ah? O sea, tratando de descubrir cómo uno hace las cosas. Y ahí se cruzan infinidad de cuestiones que uno no maneja y otras que administra, digamos, con una relativa conciencia, pero y que seguramente son las menos importantes. Entonces, ¿qué es lo que actúa en uno y convoca las cosas y las enjuga en una emisión que termina siendo una obra? Uno está muy por detrás de eso. De alguna manera, el artista, a pesar con todo el agua y la sangre corrida bajo el puente desde el origen del arte de las cuevas de Altamira, sigue siendo de alguna manera un hechicero, un chamán, por el que pasa el inconsciente, ¿no? Está excedido por ese inconsciente. Sí, yo no sé si tanto, ¿ah? ¿Ya? Yo no sé si tanto, pero por lo menos pasa el inconsciente de uno, actúa el inconsciente de uno. Yo he tratado de hacer algo que no se hace y que es muy desprestigiado en el arte, que es hacer obras soñadas. Soñar obras, que es una asquerosidad, la frase es una asquerosidad infinita. Pero me he dado cuenta que en ese estado de somnolencia, o sea que no es propiamente soñar, pero en donde uno alcanza a percibir que el orden de las cosas diurnas, la lógica, hay un trastocamiento de eso. En ese estado que aparece como más liberador porque el tiempo funciona de otra manera, la gravedad también, etcétera. Uno en ese estado logra conectar cosas irresponsablemente, digamos, que después las administra estando despierto, por supuesto. Y el resultado es tan efectivo como aquellas otras obras que uno construye desde la conciencia más plena, digamos, ¿no? Y terminan teniendo una validez similar. Entonces yo he intentado hacer eso en varias obras, ¿ah? Ahora, ¿ese sueño cómo se da? ¿Es un sueño inducido, un sueño involuntario o un sueño, literalmente, como ocurría para los románticos? No es un sueño, sino que es un estado de somnolencia que sucede cuando uno está despertando, ¿ah? En que uno logra tener cierta conciencia, uno está en el borde de estar durmiendo y despierto. Por eso que recuerda las cosas, más o menos. Ahí como que a uno se le da, en no sé dónde, en el inconsciente, en esa conciencia soñolienta, como de penumbra, se le dan conexiones que son, uno no puede hacerse cargo de ellas, no sabe dónde vienen, no saben por qué, no se sabe por qué se produce, y resulta que son hallazgos, casi siempre. El método que yo he usado es hacer sistemáticamente representar eso, ponerlo en objeto. San Agustín hablaba del recuerdo del olvido. Bueno, claro, esos oxímorones, Sí. claro. Abundan en tu obra esos oxímorones. Abundan, sí. Tú mismo has dicho que las obras no dicen nada porque no tienen boca. Y por lo tanto, forzar a un artista a hablar sobre su obra, tú haces hablar a otros, de hecho, en los catálogos te escribe generalmente el filósofo Pablo Yarzún u otros que están acompañados, es casi una tortura, es una sesión de tortura. Me siento torturando aquí al representante Sendero Luminoso, voy a decir por qué, porque tú hiciste un juego con eso, colocaste al artista en la figura del representante Sendero Luminoso, a Abimael Guzmán. ¿Por qué te encarnaste tú ahí? Lo vamos a ver más adelante en algunas imágenes, más adelante. Sí. ¿Por qué te encarnaste en Abimael Guzmán?
Bueno, esa obra es de otro tipo. Esa obra es diurna, digámoslo así. ¿Ah? Y tenía este referente externo, político, ultrapolítico. A mí lo que me impresionó fue la manipulación de los medios de comunicación con respecto a ese. Lo vi en la televisión, al tipo enjaulado, gritando, Sí. acosado por la prensa, qué sé yo. Y me pareció que esa imagen, que yo trasvestirme de ese personaje en esa misma situación y con esa situación de espacio en donde aparece esa foto performance, con un vía crucis, con hoces y martillos, qué sé yo. Ponía en juego esta cuestión de la manipulación de los medios de prensa, de los medios de comunicación, digamos. ¿Ah? Vivimos sometidos a esa manipulación y sin darnos mucho cuenta, o sea, hay que hacer un esfuerzo para darse cuenta. Y sacamos la información, creemos que estamos en un mundo que está informado por esta manipulación, entonces Y a eso se refería esa hay una obra. observación del cineasta Werner Herzog que le escuché en una conversación, me parece, con Wim Wenders, diciendo, ya no hay imágenes inocentes, dice Herzog, en el planeta. Habría que ir a otro planeta a buscar imágenes inocentes si fuera necesario. ¿Qué te parece esa afirmación? Sí, estoy de acuerdo con eso. Eh, sí. El asunto es que el arte también hace eso. Produce imágenes que por supuesto no son inocentes, son construcciones. Por eso que hablábamos de que este programa es terrible porque no tiene edición, digamos. ¿No? Y el arte es eso, puro corte, selección, corte, pegoteo, edición. Por mucho que las obras aparezcan en su flujo global. ¿Ah? Pero una sinfonía de Beethoven también es puro corte y pegoteo. O la Capilla Sixtina también. ¿Y qué es lo que busca el arte, y en este caso tu arte hoy día? Antiguamente se buscó la belleza, se buscó la verdad. Hoy día la belleza ya ha sido injuriada, la verdad está bastante mal traer. Sí. ¿Detrás de qué va el que hace arte? Yo creo que la injuria a que ha sido sometida la belleza no es en verdad contra la belleza. ¿Ah? Yo creo que mis obras tienen un nivel de belleza y se deciden ahí. Esa es mi pretensión. Lo que se ha injuriado es la usura de la belleza. Y todas estas declaraciones que, bueno, Miguel Ángel también la injuriaba, ¿no? Quería decir un uso, un falsete, digamos. ¿Ah? Hay un poema de Pound sobre eso, contra usura. Contra usura. Sí. Pero a mis estudiantes siempre le pongo con respecto a eso el mismo caso de Miguel Ángel, que yo sepa es el primero que habla de eso. ¿Ah? La diferencia entre la Pietà Vaticano, la hizo cuando tenía 21 años, es una cuestión impactante desde el punto de vista de la belleza, entre comillas, y la última Pietà que hizo la Rondanini, que es una especie de palo totalmente martillada, con un brazo cortado. Esa es la diferencia, ¿ah? Entre un éxito y un fracaso, entre comillas. Un fracaso glorioso. Gloriosísimo, claro. Y finalmente la belleza está en esa especie de resto, y no en la plenitud supuesta, digamos. Esta pietà en el Vaticano me trae el hecho de que
es muy importante en tu trabajo el lugar y los espacios donde se realizan o donde instalas tú las obras, espacios públicos, etcétera. Esa ha sido Sí, una reflexión y un trabajo tuyo sí, importante. sí. Recordé una frase que me dijo Maqueira, creo que en este mismo programa el poeta dijo, yo sacaría la Pietà del Vaticano y la llevaría a Nueva York y sacaría la Estatua de la Libertad de Nueva York y la llevaría al Vaticano. ¿Ah? Claro. Eh, Bueno, esas cosas se le ocurren a Maqueira, ¿no? De hecho, la Pietà fue a Nueva York ya. ¿Estuvo? Sí, po, Claro, lógico, claro. estuvo, pero no se quedó. No, no, claro, ¿Ah? faltaría que que la otra fuera al Vaticano, sí. Eh, eh, ¿Tú has intencionado esto de colocar obras en espacios determinados, Mm. espacios públicos? A ver, ¿cómo ha dialogado y cómo ha trabajado lo que tú haces con los espacios? Sí, bueno, ahí está la cuestión clásica ya de la noción de instalación, Ujú, que no solamente es la disposición de cosas en un determinado espacio, sino que la transformación del espacio, ya el espacio no acoge la obra, ujú, sino que el espacio es la obra. ujú, La obra transforma ese espacio, lo resignifica, mm, y esta condición de la noción de instalación de hacer coincidir los procedimientos de producción, de armado de la obra, con la naturaleza del espacio, la mm, naturaleza arquitectónica del espacio, pero también la naturaleza institucional del mm, espacio, histórica, etcétera, y el momento en que la obra aparece. ujú, ¿M? Y bueno, eso tiene digamos, lo terrible de eso ujú, es que la obra, eh, lo terrible y lo bello, es que la obra, eh, lo efímero de eso, eh, hace que la obra quede solamente en un registro mm, fotográfico, en una ujú. publicación, etc. ¿Mm? No permanezca. Cuando es puramente, cuando cumple puramente con Ujú, esas tres condiciones, digamos. ¿No? ujú, Entonces yo he trabajado, digamos, esa noción de instalación en todos sus aspectos, por decir así. mm, ¿No? Hay instalaciones que no cumplen con eso, ujú. con todo eso, Vamos a ver y algunas que imágenes. son reconstruibles, digamos, Ya. se pueden emplazar en otros. Antes de entrar a los espacios públicos, quiero unas últimas imágenes que eran unos cachitos de data, que son estas de los niños en la piscina, al borde de la piscina, Sí, con un artículo del Código Civil civil, de don Andrés Bello, sí, que a ver, ahí tú te has encontrado con un texto, tú colocas esta imagen de este niño en la piscina y viene la lectura del texto, que si podemos verla de atrás de nuevo, dice, artículo 1081, el día es cierto y determinado, si necesariamente ha de llegar y que sabe cuándo, cómo cuando el día, y se tan, sabe cuándo. se sabe cuándo, cómo el día, tantos de tal mes y año, o tantos días, meses o años después de la fecha del testamento o del fallecimiento del testador. ¿Qué cruces se hace acá? Sí, ¿Cómo tú cruzas el código de Andrés Bello con esta sí. imagen? Bueno, esta muestra data contiene obras que son técnicamente similares, están Ujú, todas hechas con la misma técnica, ujú, digamos, impresión digital. Y es un díptico, ujú, es decir, las obras están referidas a dos textos. ujú, Uno es la estrofa de Venus en el Pudridero ujú, y otro este artículo del Código ujú, Civil, ujú, que yo estaba trabajando años, encima de mi mesa estaban estas dos vertientes, ujú. digamos, y por una necesidad externa me invitaron a una sala que tenía su característica arquitectónica, era que estaba conformada por dos espacios divididos por un pasillo. Y mi problema era cómo hacer una obra que tuviera dos Ujú, emisiones, ujú, digamos. Y ahí di con un hallazgo que tenía en la misma mesa de trabajo que estos dos textos tan lejanos unos de otros
un texto poético, un artículo del Código Civil, imagínate, se referían a lo mismo, ¿m? A una... mencionaban de distintos ámbitos, ámbito poético y jurídico, determinaciones sobre el tiempo, sobre la percepción que tenemos del tiempo, sobre la conciencia que tenemos de su transcurso, etc. Este artículo, que es absolutamente espectacular y que define los 4 tipos de días que hay, no hay más. El día es cierto y determinado, cierto e indeterminado, si sabemos si va a ocurrir, pero no sabemos cuándo. Incierto y determinado, si no sabemos si va a ocurrir, pero de ocurrir sabemos cuándo. Y por último, incierto e indeterminado. No hay más tipos de días. Yo lo usé como que esta norma jurídica determinaba la estructura de cualquier biografía posible. Por eso que salen niños como de pie mirando la vida que tienen por delante, por decir así, en una situación de reflejo. Se refleja su propio fantasma deformado en el agua, y cada uno va calzando. Podrían haber yo calzado este niño con 8, pero preferí esa. Cada uno va calzando con una estructura biográfica, futura. Ahora, el Es título, una biografía vacía, por decir así. y el título es La pena del agua es infinita. Sí. Mm. Bueno, es otro robo. Ajá, Son puros robos. ajá, ¿Ah? Esto del código. Esa es una frase de Bachelard, ¿no? Yo he hecho otra obra que tiene ese título. Bueno, me parece que el título también le da un desvío a la obra. Tiene que ver con esta situación de un niño inocente frente al horror que tiene por delante, digamos, de todas maneras. Del tiempo. Haga lo que haga, Ujú. va a ser un horror. Ahora, impresionante porque cada espectador, me imagino que, digamos, una de las características de tu obra es las posibles lecturas. Me imagino que tú no quieres intencionar lecturas, sino abrir lecturas posibles. Por eso que yo no hablo de eso, por eso que yo le pido a Bueno. otras personas que hablen de eso. Impresionante. Por ejemplo, para mí, yo la vi y me produjo, imagínate a mí, yo perdí un hijo que falleció ahogado en una piscina. Y yo escribí una columna, Sí, la leí. yo digo, el agua llora y el agua tiene una pena infinita, sin pensar en Bachelard ni en nada. Entonces, es impresionante Claro. esto que tú decías al comienzo, esta sinergia, estos cruces Sí, que sí. estallan Sí, sí. entre el espectador, la obra. Bueno, ahí tienes tú como... Yo no podría dar cuenta de esa conexión, pero cuando me vi en la necesidad de ponerle título, estaba ese título ahí, Flotando. más que flotando, como gravitando, diría yo, Gravitando. conectado ya en un adelanto a uno. ¿Cuándo un estudiante de pintura que estudia en la clásica Escuela de Bellas Artes en la Universidad de Chile, que tuvo varios compañeros de generación, fuiste compañero de Adolfo Kuh? No, él era mayor. Mayor, un poco mayor que tú, fue, sí, bastante sí, mayor, fue sí. profesor mío, Profesor yo fui tuyo, ayudante. pero de él. era joven Kuh en ese momento. Sí, joven. Y creo que se pegaban unas caminatas hacia Valparaíso. Y tú dices por ahí que ustedes tenían tiempo para vagar, para perder el tiempo. Sí. Y que eso fue fundamental en la formación de ustedes. Sí, claro. Explícame un poco esa... Bueno, es la época de la irresponsabilidad total. Efectivamente, todo esto es antes del golpe, en la gran Escuela de Bellas Artes del Parque, donde nadie sabía cómo se enseñaba ni cómo se aprendía. Más bien uno algo aprendía en los talleres, pero más en el cafetín de la esquina o yéndose a Valparaíso. Capeábamos clases, etcétera. Cuestión que hoy día no se puede hacer. Y que yo creo que es muy bueno hacerlo.
Yo todavía, y se lo explico a mis estudiantes, yo todavía no entiendo mucho cómo, a pesar de que hoy día nosotros, o yo por lo menos, me doy cuenta que somos mucho mejores profesores que los que habían antes, Ujú. que tenían el máximo juicio era póngale, póngale o sáquele, sáquele, Ya. ¿ya? Ujú. Ese era lo más armado del discurso. No, hoy día uno tiene que hacer juicios, leer las obras, entregar fundamentos teóricos. Tiene más pega el profesor. Sí, tiene más pega. Ajá. Siempre les explico a los estudiantes que su estudio no está asegurado por nadie, que esa carrera, entre comillas, no tiene ningún estatuto, Ujú. nadie los espera a ellos a la salida, Ajá. como si esperan a los médicos, a los Sí. ingenieros, eh, y que todavía no entiendo mucho cómo se produce esta relación entre profesor y estudiante. ¿Qué es lo que uno enseña Ujú. verdaderamente? Y, y qué es y cómo ellos aprenden Ujú. y dónde sucede eso. Ujú. Lo que sí es que parece que lo que más uno enseña es a pensar. Ujú. A pensar lo específico que es esta actividad Ujú. artística. Y en ese caso da lo mismo que el taller sea de pintura o de escultura o de grabado, qué sé yo. De hecho, en la Católica, Vilche Ujú. hacía esto mismo en el taller de grabado. Ujú. Entonces, la cosa no es estudiar grabado, no es estudiar Ujú. pintura. Bueno, más o menos lo mismo que decía Beethoven, que le dijo al violinista, su violín es el problema suyo, yo hago música, Ujú. digamos, Ujú. ¿ah? La música aquí es el pensar, en este caso. Claro, claro. Ahora, Gonzalo, hay un momento, una inflexión. Tú vienes de esta Escuela de Bellas Artes, pintores de caballete, la pintura, pero hay una transición hacia lo que va a ser tu obra, lo que estás haciendo hoy día. Y una de las imágenes más fuertes de tu obra y de tu trayectoria es la historia sentimental de la pintura chilena, que ya a esta altura ya es un clásico, aunque tú no lo quieras. Y vamos a ver esa imagen en que tú tomas un ícono popular de consumo que es la mujer de Clenso. Y me quisiera que me contaras el contexto que fue hecho esto y qué pasó y qué te pasó ahí en esa historia sentimental de la pintura chilena, digamos. Sí. Mira, esta, esta obra es del año 82, me parece, Ujú. y yo la hice volviendo de Florencia, Ujú. donde había estado un año con Pancho Smile. Ujú. Em, yo a Florencia, cuando fui a Florencia, todavía era pintor neto. Ujú. De hecho, en Florencia, todo lo que hice en Florencia fueron cuadros pintados al óleo, Ujú. pero tenía en mi taller, en mi maletín de cachivache, llevé ese envase que estaba con chinche en mi taller y al lado las fotos de Lonquén. Yo sabía que esas dos cuestiones, eh, bueno, las tenía de hecho pegadas con chinche. Ujú. Las tenía pegadas con chinche en el taller de Santiago. Ujú. Y fue lo único que llevé para allá para no perder conexión, digamos. Ujú. Y estuvieron allá todo ese año. Ujú. Eh, Cuando volví, eh, bueno, mis condiciones eran muy precarias, absolutamente precarias, porque no me recibieron de vuelta en la Universidad de Chile, estaba recién casado, con hijos, chico, Ujú. no tenía un peso, y por lo tanto no me quedaban más posibilidades de producir que muy precariamente todas estas son láminas de papel, de un pliego. Está todo hecho con lápiz, con dibujo, con pintura. No tenía posibilidades de serigrafía. Ujú. La Ujú. máxima tecnología era la fotocopia. Ujú. Y pude hacerme, digamos, pude reducir
una de esas dos tesoritos que yo llevaba para Florencia, que había trasladado ya de Santiago. Las otras imágenes, las de Lonquien, me demoré 10 años más En elaborarla. en elaborarla. Ajá. Y bueno, eso proviene de este envase de Clenso, que está en todas las cocinas de Chile Ajá. y en los baños, y que yo cuando chico estaba absolutamente enamorado de esa mina, que salían... Ese era tu Gioconda. Esa era mi Gioconda, sí, mi Ajá. Madonna. Esa es tu Madonna. Y probablemente actuó ahí algo de mi estadía en Florencia, algo entendí, creo, ¿Ya? según recuerdo, que la pintura, y que en Florencia se ve pintura, digamos, la gran pintura, y como quien dice, toda constitución de la pintura requiere de una Madonna. Esa era una tesis un poco forzada, hipertrofiado, de todo lo que La tú donna quieras. angelicata, como dirían los Sí. antiguos trovadores. ¿Ah? Sí. Ahora, aquí hay un salto, una inflexión, decía yo al comienzo, porque tú de alguna manera, bueno, sigues dentro de la pintura o de la historia Sí. sentimental de la pintura chilena, Sí, pero al mismo tiempo ya hay un gesto. sí. ¿Cuál es ese gesto, si uno pudiera explicarlo? Bueno, técnicamente es el tratamiento de la figura y de la pintura. Está todo sujeto a una mecanización, entre comillas, ligada con el dibujo pop, es de orden pop. Y lo otro que altera la pintura tradicional es la fragmentación de la superficie, ¿no es cierto? Digamos, se hace una obra a punta de pedazos que quedan marcados en sus pedazos, no hay sutura, ni hay intención de borrar esa sutura, como hace un pintor que pinta un cuadro, borra todas las suturas para que parezca que es un cuadro. ¿Ah? ¿Te dijo algo? Adolfo Cus lo vio. Yo con Adolfo Cus hablamos del tema de la pintura en una entrevista que tuvimos hace años aquí mismo en este programa. Sí. Bueno, aparece un pintor de caballete en su libro que sucede en Cartagena, la comedia del arte. ¿Qué te dijo, o si te dijo algo Adolfo Cus, o qué te habría dicho, crees tú? Si tú No, sí me dijo, sí. A ver qué te dijo. Sí, a él le gustaba mucho esa ¿Ya? obra. ¿Ya? ¿Ah? Adolfo, la última obra que vio mía fue Unidos en la Gloria y en la Muerte. Ujú. Eso fue un poco antes que se muriera. Ujú. Que se muriera, porque ahí la expresión es exacta. Ujú. No entendió nada, por supuesto, pero le gustó. Ujú. Me dijo que le gustaba mucho esa cosa azul que había así, que era nada menos que los textos de Neón. Esa cosa azul. Esa cosa azul. Sí. ¿Qué rescatas tú de Cuf pero- como profesor o como interlocutor vital? O de lo que de su Bueno. obra y de su... Era un gallo muy raro, era muy amigo mío, Ujú. era muy reaccionario, Ujú. temeroso, le rezaba a la Virgen, Ajá. también era muy pudoroso, Ajá. muy divertido, gallo genialmente divertido, era muy malo, muy incisivo. Y bueno, esta tentativa de la máxima economía que trabajó en su pintura y en su escritura también. Yo siempre le decía, Adolfo, ¿cuándo vas a hacer una novela? Pero yo agarraba un libro de esos chicos que se doblan así, pero que tenga más lomo, ¿ah? Porque lo que tú haces son como... no alcanzan a... Lo molestaba con eso. ¿Cuándo vas a escribir una novela como Dostoyevsky, le decía yo, con más de 500 páginas? Era un gallo raro, digamos, raro en todo sentido, porque era un tipo muy crítico, profundamente crítico, muy austero, muy verdadero también, Ujú. muy genial, Ujú. pero todo para nada. ¿Ah? Él mismo lo decía, todo esto para nada. ¿Y tú crees que A mí me trataba de obrero. Ah, Yo ya. era el obrero y él era el... ¿ah? todo para nada en qué sentido? ¿Por qué para nada?
Eh, yo creo que no dio su pretensión ni en pintura ni en escritura. Ujú. No dio el resultado que él hubiera querido Ujú. también. ¿Ah? Eh, Ahora hay fracasos en el arte que son importantes. Es importante que haya algunos que se atrevan a incluso a fracasar, ¿no? absolutamente. Mm. No, o sea, yo considero que todas las obras son un fracaso. Ujú. ¿Ah? Eh, es decir, cuando algo, y esto tiene que ver con lo que Mm. hablábamos de este estado de Mm. ensoñación, Ujú. que es totalmente creativo, liberado, Ujú. si uno lograra eso, entonces haría una obra realmente que valga la pena. Pero yo veo que cada vez que uno llega, después de todos los procesos que tú quieras, cualquiera que sean, y uno llega a hacer la obra y la hace, eso es un resto fracasado de todas maneras. Habría que Es llegar un cadáver. claro, Todas las obras son un cadáver. un cadáver exquisito o no exquisito. Bastante poco exquisito, diría yo. Sí. Habría que llegar tal vez a este estado mixto que plantean algunos románticos, entre ellos Novalis, que yo sé que tú has citado, que es estar vivo, despierto y dormido al mismo tiempo, ese estado diurno y nocturno simultáneamente tal vez, que es imposible. Esa es la cuestión. Es Ujú. imposible, claro. Gonzalo, vamos a ir ahora a la casa central de tu gloriosa Universidad de Chile, que yo sé que te duele y te toca en el corazón. Y preparamos las máquinas, ¿no? En una obra, primero esta primera intervención que se llama Obra de Artes, en que hay una intervención en la fachada de la universidad. ¿Qué hiciste tú con la sagrada Casa de Bello, Gonzalo, y en qué año? Esta obra es del 2000, me parece. 2000, ¿ya? Sí. Y en mi obra, en mi obra, eh, a ver, yo aquí fui como una especie de David. Ujú. ¿M? Eh, representando las glorias del príncipe. Ujú. Esta obra está hecha por la asunción del presidente Ajá, Lagos, ajá, 30 años después del sí, golpe, otro ajá, presidente socialista y toda esa onda. Y había una organización, no me acuerdo mm, cómo se llamaba, ¿ya? que mandató a varios artistas a intervenir en el espacio público, Ujú. en, digamos, con este festejo. Eh, de todos los espacios públicos que ofrecieron, yo elegí este, por supuesto. ¿Por qué elegiste ese? ¿Por qué es Bueno, tan importante este espacio público? ¿Por qué es tan importante la Universidad de Chile? Para ti, para Chile, ¿por qué? bueno, en la Alameda está la Moneda, Ujú, la Casa Central, la Biblioteca Nacional, la Casa Central de la ujú, Católica, ujú, pero los más importantes son la Moneda y la Casa Central, por ujú, supuesto. ujú, Esta es como esta es como la Moneda chica. ujú, Bueno, para mí es importante porque la Universidad de Chile es, como hablábamos hace un rato, eh, es del Estado, pero en s- en- siguiendo pensamientos de Pablo Yarzún, con quien hemos hablado esta cuestión, eh, algo que no entiendo bien porque no sé mucha ujú, historia, ujú, etcétera, pero tengo elementos que me hacen ujú, verosímil eso. En varios sentidos, la Universidad de Chile antecede al Estado, lo, lo crea. ujú, Y además está involucrada en la historia ujú, de la República hasta el tuétano. O ujú, sea. ujú. Y Entonces, yo pertenezco a ese lugar. Trabajar ahí es como también trabajar en el espacio público. Es el espacio público, por excelencia. yo diría. Y vamos a ver tu siguiente obra, que es Trivium, que es muy impresionante y que esta vez es al interior, en este patio, ¿cómo se llama? En El el patio de patio Bello. Andrés Bello, sí, Ahí vemos por lo demás la figura de Andrés Bello sí. en un rincón. Y ahí tú interveniste, hiciste una intervención, se llama Trivium. Trivium, primero habría que explicar que el Trivium en las antiguas universidades y en la antigua escuela era el conjunto de los tres saberes: la gramática,
la lógica y la retórica, las del arte de la palabra. ¿Qué hiciste tú ahí específicamente? ¿Y qué tiene que ver esto con Fibonacci? Sí, Aquí los cruces son, pero sí, claro. tremendo. A ver, démosle una vuelta a esto. Bueno, la obra consiste en numerar con la serie Fibonacci las arcadas del patio. Ujú. Tan simple y precario como eso. Explica brevemente Hace- qué es lo que es la serie Fibonacci, brevemente. Bueno, es una serie matemática creada por descubierta por este famoso matemático italiano, eh, que consiste en la suma es una serie formada por la suma de los dos números anteriores Ujú. y que termina teniendo una cantidad de propiedades geométricas y matemáticas infinitas. ¿Ah? Es decir, parte de 1, 1, 2, 1 más 1, 2 más 1, 3, 3 más 2, 5, 5 más 3, 8, etc. Y ahí aparece una razón o un número mágico, Una razón que es claro, que es la sección áurea, el 0618, el 0,618. que Claro. está en la base, incluso un concepto de una cierta Sí, visión de la claro. belleza, etcétera, la belleza clásica y todo. Y que está en la naturaleza, en todas partes. ¿Mm? En caracoles, En los vegetales, en los caracoles, en todas partes, digamos. ¿Ah? Entonces hay algo ahí, claro. Y la razón de las cifras entre ellas es siempre la misma, que este número extraño. ¿Y por qué traer a Fibonacci a la Casa Central de la Universidad de Chile? ¿Qué cruce hiciste ahí? ¿Qué gesto hay ahí en esa intervención tuya del trivio? Claro, bueno, Mira qué impresionante ese bello ahí con ese sí, 2584, hay algo de futurista incluso. claro, ¿Ah? claro, El perfil de Bello. sí. Bueno, es por la cuestión, seguramente, ¿ah? Yo no estoy muy seguro de lo que te voy a decir, pero seguramente aquí lo que yo perseguía era determinar la condición científica de la universidad. ¿Ah? Y la determinación, digamos, tomar en representación de la estructura universitaria, tomar esta construcción neoclásica, chilena, antigua, etcétera, tomarla como representación de la estructura universitaria que estaría estructurada por esta razón áurea, por esta razón, digamos, máximamente mágica o perfecta. Tú has persistido, sobrevivido, pervivido, has hecho la travesía del desierto más de 40 años en la Universidad de Chile. Es bien impresionante para un artista de tu categoría estar ahí, permanecer ahí. ¿Por qué, así como Heidegger dice, ¿por qué permanecer en la provincia? ¿Por qué permanecer en la Chile, Sí. Gonzalo? Bueno, yo a esta altura ya no sé por qué. Ajá. Y de hecho nos preguntamos eso, ¿hasta cuándo vamos a aguantar ahí? ¿Ah? Es un lugar, es el lugar. ¿Ah? Eso es así. Todo lo que pasa ahí, la Universidad de Chile todavía, después de todos los ataques a que ha sido sometida, como decía el texto de la Casa Central, todavía sigue teniendo esta capacidad de antelación de la sociedad chilena. ¿Mm? Y estar ahí es estar en el espacio público, es decir, es trabajar ahí, es en buena medida trabajar para el espacio público, trabajar para lo público, con todos los problemas que hay, etc. Lo otro es que es muy difícil ser artista y estar ahí. Es más difícil que para otras actividades, digamos. ¿Ah? De hecho, yo cada vez que tengo que hacer algo, me tengo que secuestrar a mí mismo de la Universidad de Chile, porque si no ahí uno muere en la rueda. Y ahí digamos. entramos en el corazón de algo que es bien importante, de ciertas tensiones que hay en tu obra. Tal vez una de las tensiones más grandes es la relación entre el arte y el poder, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué te ha interesado
siempre. Sí, sí, ¿Por qué? ¿Y qué es lo que te apasiona de esa tensión? ¿O qué te moviliza de esa tensión? Arte y poder. sí. El poder antes era con los príncipes, antiguamente los pintores eran con los príncipes, con los Medici, hoy día hay otras formas de poder, bueno, Con el Papa, con el Papa, etcétera. claro. Em, bueno, está la cuestión de la autonomía del arte. ¿Ah? ¿Cuánto se supone que después del siglo XVIII el arte se libera, los artistas se liberan del poder del príncipe, por ejemplo? Ujú. ¿Ah? Es muy emocionante ver los músicos que están en ese momento, Mozart, Ujú. etcétera, cómo empiezan incluso a portarse mal personalmente, a no, a no obedecer esa. El asunto es que me interesa porque el arte, el gran arte, eh, eh, tenga este sometimiento o no lo tenga, de todas maneras logra, en cierto sentido, liberarse de ese mandato espurio. Incluso el arte más comercial, el que se vende para adornar los living de las casas. No, porque ese arte está totalmente sometido Ujú. a un cierto poder que no será el príncipe, pero bueno, eh, a un poder mucho más bastardo incluso. Ujú. ¿Ah? El asunto es la autonomía del arte, es decir, em, em, que la producción obedezca a una necesidad propia, interna. ¿M? Y esa necesidad es mayormente con respecto a su propio lenguaje, no con respecto al discurso de la historia o al discurso del príncipe o a la conveniencia de tal, sino que con respecto a la propia sobrevivencia del lenguaje, Ujú. ¿no? Ya la sobrevivencia, Que tiende siempre a esclerotizarse, ujú, a cerrarse en el sentido común, en lo que Heidegger a haría caer en sentido común. la inautenticidad, ¿no? El hablar Exacta- inauténtico, por decirlo de alguna manera. Exactamente, ¿Ah? claro, La habladuría, como diría Heidegger. exactamente. Ahora, para el que nos está viendo, ¿qué importancia tiene el arte para nosotros como ser humanos? Se ha hablado de su poder redentor, salvador, en la época del romanticismo. ¿Conserva alguno de sus poderes o ya está totalmente debilitado? Eh, Cara que nos pone Gonzalo. Supongo que tiene algún poder liberador, Ujú, supongo, ujú. no sé, Ahora, realmente no sé, porque algunos incluso hablan de la muerte del arte. Y tú mismo intencionas eso en esta extraordinaria para mí presentación, usando el título de la obra de Thomas Mann, la película de Visconti, Muerte en Venecia. Esto fue presentado el año 2005, si no me equivoco. Y aquí tú te metes en el tema de la muerte en Venecia, es también la muerte del arte. sí, Eh, y aquí quiero mostrar esta imagen impresionante, esta instalación, a ver si donde vemos eh, 4 acuarios de acrílico con la forma de las letras arte, ARTE, con 8, 5, 3 y 2 peces Cyprinus carpio, respectivamente, y un filtro biológico para el tratamiento del agua. Esto es impresionante esta instalación en el lugar donde fue instalada, ¿no es cierto? En Venecia, ni más ni menos. ujú. Mantener los peces ahí por razones también de los movimientos defensores de animales, no podían morir los peces. A ver, háblame un poco de esto, Gonzalo, de Bueno, este gesto. sí, bueno, no tengo muy buena recuerdo de esa obra porque fue un fracaso completo, ¿Ya? pero fue un fracaso por esta falta de curatoría chilena. A mí me invitaron al Palazzo, no sé cuántito, ¿Ya? no me acuerdo cómo se llama, ¿Ya? y está al lado del Puente Nuevo, Ujú. a la salida del Puente Nuevo. Me dieron un espacio que yo no había pedido. Era un espacio relativamente chico, 6 por 6 metros, una sala pequeña.
que tenía una condición que era insalvable, por eso que está ahí en el catálogo. Tenía una lámpara de Murano, ¿Ya? maravillosa, de 3 metros. ¿Ya? Entonces, había que hacer una obra en esas condiciones arquitectónicas y me pareció que la lámpara era insalvable. Ajá. Y la obra que yo diseñé, en cierto modo, recogía los reflejos, era un reflejo de esa lámpara maravillosa de cristal de Murano, del siglo XVIII, Ajá. de un barroquismo ya infinito. Si me hubieran pedido más, hubiera hecho eso. La lámpara hubiera sido mi instalación, pero no se hubiera entendido el gesto. Ajá. Bueno, hice la obra, mandé el dossier con todas las especificaciones técnicas, que fue aceptado por la curatoría, y cuando llegué allá con la obra no se podía poner, por el agua, por el peso, por la evaporación del agua. Todos esos datos estaban en el dossier, porque me ayudó un ingeniero hidráulico para que el agua corriera de un acuario al otro y se filtrara, y toda esta cuestión era técnicamente impecable la obra. Ujú. No se pudo poner en el lugar para el cual estaba hecha, y yo no tuve los cojones de haberme mandado a cambiar, haber guardado la obra en los cajones, porque tenía un fondart que había financiado esa obra, Lógico. me estaba financiando el ministerio. Ujú. Yo dije, no puedo no responder a esa cuestión. Cuando vuelvo a Chile, me dicen, ¿por qué no, tú deberías haber dejado de poner la obra? Bueno, Bueno, ahí te encontraste, profesor, curatoría, cuidado, curar, con sí. el atávico descuido chileno. Bueno, absolutamente. ¿Cuál es el Y descuido más profundo en relación al arte en Chile? eh, el descuido más profundo es que, a pesar de que tenemos este concurso que es único en Latinoamérica, el Fondart, o ¿Sí? bastante único, digamos, por lo sistemático, Mm. por las cantidades de plata que dan, etcétera. Yo sin eso no hubiera podido hacer muchas obras importantes, mayores. Pero el descuido es una falta completa de política cultural. Ujú. ¿Mm? Eh, y no hay mayor y nula con respecto a la internacionalización Ujú. de la producción artística chilena. Eh, Chile podría haber tenido en un momento un pabellón en Venecia, por ejemplo. Pero era justo la vuelta de la democracia en Chile. Ujú. ¿Ah? Se estaban vendiendo todos las sedes que tenían los países socialistas, unos edificios espectaculares. ¿Ah? Ahí el Estado chileno podría haber tenido una visión, pero no estaba el horno para ese bollo, ¿entiendes? Es que nunca está el horno para el bollo de la cultura. Ujú. El horno de barro. El No horno de está. barro, sí. Los pies de barro. Chile con pies de barro en eso. ¿Ah? El estado de los museos es miserable en Chile, Ujú. es totalmente miserable, es como del siglo de hace 200 años. Todavía se cree que en fin, el presupuesto que les dan a los museos es ridículo, en fin. ¿Qué te Eh, pasa cuando ves el frontis del MAC con el después del terremoto, con todos los escombros ahí? Eso podría ser una instalación de Gonzalo Díaz, sí, claro. hecha por la naturaleza, eso Sí, sí. sí, ¿Ah? claro. Brevemente, Sí. ¿qué te pasa? Bueno, no me pasa demasiado porque uno vive en eso, Ujú. uno vive mirando eso. Ujú. ¿Ah? Me es más o menos natural ver ese escombro. ¿Ah? Eh, eh, Esos escombros están por todos lados. ¿Sí? Es muy precaria la situación con respecto al Estado. ¿Ah? O sea, con respecto a la acción que el Estado debiera hacer. ¿Ah? Eh, y además, y esto es por falta de una política cultural, porque no es poca la plata que se destina, Ujú. debería ser más, pero lo que se ha destinado tampoco ha sido Ujú. bien,
no sé cómo se llama eso, Cuidado. bien Gestionado. focalizado, bien gestionado, dirigido hacia algo que deje un resultado. ¿Ah? Gonzalo, yo te quiero agradecer haber Bueno. estado aquí en una belleza Bueno, nueva. Alguien que sí ha creado una belleza nueva, tu obra creo que se acerca por lo menos a esa utopía, a esa posibilidad de una belleza nueva. Y bueno, felicitar la persistencia, la pervivencia en medio de los escombros, de seguir generando arte a pesar de todo. Muchas gracias, Gonzalo, por Gracias a haber ti estado por la aquí. invitación.